Actor, ex constituyente del Frente Amplio por el Distrito 14 y hoy candidato a diputado por el mismo partido y por el mismo distrito. Con ustedes, Ignacio Achurra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Discrepemos para conversar en esta oportunidad con Ignacio Achurra, actor, candidato a diputado del Frente Amplio por el Distrito 14 y ex constituyente. Así que hay harto que conversar. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar contigo, de discrepar contigo. Esa es la idea. ¿Cómo va la campaña? Bien, fíjate. Como dice un amigo, las campañas son 5% talento y 95% esfuerzo. ¿Y hay talento? Yo creo que hay talento, pero será la gente el 16 de noviembre que tendrá que decidirlo en la urna. Lo que sí hay es trabajo. Hemos desplegado una capacidad con un equipo chiquitito pero muy comprometido. Estamos muy desplegados en el territorio, en las 3 provincias del distrito, con una actividad bastante fuerte en redes sociales. La verdad es que hemos estado haciendo una campaña intensa y yo creo que va dando frutos. Eres actor y político. Yo creo que hay una coincidencia grande en esas cosas. Yo estudié teatro 2 años. ¿Dónde? En la UNIAC. Yeah. Cuando valía la pena esa universidad. Que el actor le mienta al público porque lo que está pasando ahí no es real y el político le miente a la gente. ¿Lo ves así? No. ¿Cómo lo ves tú? No. Ese traspaso de actor a político. A ver, en mi caso, ese traspaso tiene que ver, yo fui dirigente estudiantil en la universidad, Sí. yo estudié en la Universidad de Chile. Formé en el calor de una movilización social una compañía de teatro, La Patriótico Interesante, una compañía de teatro callejero, muy política, que trabajamos como un colectivo en el espacio público. Recorrimos durante muchos años Chile, trabajando con comunidades, representamos a Chile en muchos festivales en muchas partes del mundo. Y en paralelo hice televisión, yo soy actor además como trabajé en televisión. Yo te veía. Y siempre conviví, ¿no? con este mundo de la política y de las artes, la cultura, Y la lo que me exposición. llevó, y la exposición pública, y lo que me llevó en algún minuto a decidir ser presidente del Sindicato Nacional de Actores y Actrices de Chile, el SIDARTE. Sí. Eso ya me vinculó derechamente con una actividad más política, sindical. Te vi en eso, me acuerdo. Claro, sí, bueno, yo fui bien activo en eso. Fuimos, además, apoyamos los primeros casos de denuncia pública de colegas a propósito de estas situaciones de abuso de directores del mundo audiovisual. El sindicato fue muy activo en ese apoyo, creamos la comisión de género, generamos todo un sistema de apoyo psicológico. ¿Y sirvió de algo? Sí sirvió, yo creo que todo ese movimiento, que viene impulsado desde el feminismo, por cierto, ha ampliado el paraguas cultural de lo que hoy día se comprende por abuso en el marco de las relaciones laborales. Y yo creo que sí, que había un cambio importante y significativo, y creo que el mundo de las actrices particularmente contribuyeron en eso. ¿Incluía Paz Bascuñán? No me recuerdo bien del caso de La Paz. Entiendo que ella como que defendía a Nicolás López. Sí, ¿no? po. Ya. No podría pronunciarme en ese caso en particular. No sé cuál era su posición. Yo creo que Nicolás López tiene una condena en la justicia y yo me quedo con eso. Vas por el distrito 14. A ver, repasemos. ¿Es como el distrito de lo más grande o no? ¿En población? El más grande en territorio de la región metropolitana. Son Ya. 3 provincias. ¿Y las comunas son? A ver, 3 provincias. San Ya, Bernardo, ubica. provincia Ya, de Maipo. ya. San Bernardo, ahí tienes Buin, Paine, Calera de Tango, toda la Dale, franja del ya. Maipo. Después tienes la provincia de Talagante, Ya. que incluye Peñaflor, etcétera, y la provincia de Melipilla. Y llega hasta Curacaví, casi en la costa, Al otro lado del túnel. y cayéndose a la región del Libertador Bernardo O'Higgins con Alhué, ¿no? Entonces es una región muy grande y que tiene prácticamente una ciudad que es San Bernardo, con más de 300.000 habitantes. Pero es un distrito que yo conozco mucho, quiero mucho y además lo conozco mucho. Es como el sector de Santiago rural al que yo llamo también patio trasero, como el sector más olvidado de Santiago, como el Santiago que no es Santiago. Así es. ¿Lo ves así? Mira, el distrito se siente muy el patio trasero de la región metropolitana, y déjame explicártelo de este modo. Es un distrito que lo atraviesan 3 de las más grandes carreteras de nuestro país: la 68, la 78, que lleva toda la mercadería, la mercancía, digamos, de ida y vuelta, exportación e importaciones del puerto de San Antonio, que es el puerto más grande del país; la ruta 5 Sur, que atraviesa 5 comunas del distrito, que lleva todo lo que se produce en el sur de Chile. Pero lejos de ser un distrito que sea una suerte de nodo de distribución en el que queda la riqueza,
estas carreteras son como unas verdaderas heridas, ¿no? Que cruzan y fragmentan las comunas. Dividen gente que antiguamente tenía la capacidad de desplazarse a la casa de su abuelo, no sé, a 300 metros, 500 metros, hoy día tiene que dar unas vueltas, o como pagar se dice, peaje. más allá del eje Vespucio. Así es. Es un distrito que está a media hora, las zonas más cercanas, o bueno, hasta 2 horas, pero muy cercano del centro de Santiago. Y lejos de ser eso una oportunidad, se ha convertido en el basural de la región metropolitana. Hay que decirlo, 2 de los más grandes, de los 6 más grandes vertederos de la región metropolitana están en el distrito. Es un distrito que además tiene, de los clandestinos que se ven. Además de los clandestinos que se ven, sí, algunos que están clausurados, otros que permanentemente se reactivan. Y es un distrito que tiene muy mal transporte colectivo. Me lo han dicho. ¿No? Pero es terrible. La provincia de Melipilla y Talagante, la zona de Maipo, Buin, Paine, Calera y otras, realmente sufren muchísimo porque es un sistema que tiene un funcionamiento de empresas privadas, con un sistema de subvención, con muy baja frecuencia, con máquinas muy antiguas. Son muy malas. Con choferes que trabajan. Estuve reunido con los choferes, con los sindicatos de choferes y con el presidente de una de las empresas. Entre 12 y 18 horas diarias. Hacen 3 o 4 vueltas para poder recaudar. Todavía hacen corte de boleto directo. Entonces hay muy maltrato a los estudiantes. ¿Y qué pasa ahí con el Transantiago, con la VIP? ¿No debería también llegar como para allá? Mira, es una de las cosas que nosotros hemos estado promoviendo. Primero, un sistema de integración tarifaria, ¿no? Que la gente pague un pasaje, pero la gente se toma un colectivo, después paga un bus que cuesta 1.000 pesos o más, después tiene que tomar el Transantiago, se pagan 3, 4 pasajes para llegar a sus casas a trabajar y de vuelta. Nosotros estamos promoviendo integración tarifaria, que haya tarjeta VIP, y hay que resolver en términos técnicos cómo funciona, porque efectivamente es un distrito que está lejos, ¿no? Tienen que pasar el Transantiago por la carretera. Ahora, yo creo que el rol del Estado es precisamente subvencionar esas brechas, ¿no? Es decir, si son comunas que forman parte de la región metropolitana, ¿por qué no pensar que se integren al sistema red? Y si no, buscar una alternativa con lo que va a ser el tren a Melipilla, un sistema de acercamiento y de integración, pero con integración tarifaria, uso de tecnología y además fiscalización, que los choferes manejen máximo 8 horas diarias, porque te digo, declarado por las propias empresas y por los sindicatos, trabajan entre 12 y 18 horas diarias los choferes. Y que trabajen sobrios, porque yo todavía vi una noticia que iban como jalados. Así es, hay muchas denuncias de los usuarios de que hay uso de drogas, de alcohol y de maltrato por parte de los choferes. Quizás por eso manejan rápido, están todos jalados. Bueno, sería muy riesgoso, digamos. O sea, práctico, pero muy riesgoso y peligroso. Poco práctico. Sí, vamos, todo atropellado ahí, pero no, entiendo. Es un problema importante lo del Distrito 14, me lo han dicho otros candidatos de acá, y yo creo que es un análisis transversal de izquierda y derecha, no es algo como patrimonio de Ahora, nadie. por supuesto no va a ser un parlamentario el que va a resolver esto, pero yo creo que hay una capacidad de representar y de meterse en el problema, porque es muy fácil ponerse solo desde el punto de vista del usuario, ¿no? Que yo empatizo esencialmente con el usuario. Pero interesante entender cómo están viendo esto las empresas locales, cómo están viendo esto. No todas son grandes empresas, hay algunos que son emprendimientos más pequeños, digamos. ¿Y cómo lo ven? ¿No? Mira, lo que pasa es que como son sistemas mixtos que tienen financiamiento público, ellos acusan esencialmente que aquí lo que hay es una falta de financiamiento que hace que no puedan tener los recursos suficientes, la subvención al boleto, para poder tener más turnos de chofer y mejorar la maquinaria. Eso da falta plata. Que falta plata en las subvenciones. No, yo creo que efectivamente es un problema que tiene mucha arista. O sea, se necesitan recursos públicos sin duda alguna. Se necesita regulación, se necesita inversión en tecnología. No puede ser que sigamos como en los 90, los inicios de los 2000, con los choferes manejando en carretera, cortando boletos. Y esa cuestión de madera con las monedas ahí. Claro, y además cortando boletos. Y un chofer me decía, mire, yo me hago, no sé, 50.000 pesos por una vuelta. Si el bus se me llena de escolares en un punto, me hago 25.000. Entonces, claro, tú decís, bueno, pero usted no tiene derecho a maltratar a escolares, podrían ser sus hijos, y no es correcto. Pero desde su perspectiva dice, necesita plata, po. En una vuelta me estoy ganando la... Pero caché que hay un problema de sistema, po. Sí, po. O sea, no corresponde que ese chofer esté, primero, preocupado de manejar y cobrar, pero además que esté ganando plata directamente
porque si no produce una competencia y unos estímulos Sí, que son po. incorrectos Y para el ese funcionamiento del estímulo sistema. para no llevar estudiantes. Así es, por supuesto. Pues entonces cuando se le llena de estudiantes, ponen mala cara y se ponen pesados y por supuesto los estudiantes son unas víctimas y dicen, bueno, pero ¿por qué me tiene que maltratar, señor, si yo estoy pagando Claro. mi pasaje? Entonces se produce todos unos vicios del sistema que tenía el sistema antiguo de las micro María en Chile, en Santiago, que se corrigió y que necesita corregirse igualmente para el Distrito 14. Veo que te manejas en el tema de transporte en el distrito, pero ¿cuál es tu relación con el distrito? Mira, yo viví parte importante de mi infancia en Paine. Mi ¿Ya? padre fue alcalde de Paine, tiene su casa todavía en la comuna de Paine. Yo me considero bien painino de corazón. Es un distrito que conozco mucho porque como pasé buena parte de mi infancia ahí, la gente que vive en esa zona conoce. Uno está en Paine y Buin, Sí, es tu está ahí. vecino, entonces conoces mucho. Paine además tiene muchas localidades, nosotros éramos de Champa, de la Colonia Kennedy, y me tocó conocer muy en profundidad el distrito a propósito del proceso constituyente, ¿no? Tú sabrás, ya me interpelarás y me provocarás diciéndome que fui constituyente. Tal cual. Y me tocó conocer mucho la realidad del distrito, involucrarme con las organizaciones sociales, conocer los problemas Te ubican. del campesinado familiar. Sí, y yo tengo un vínculo afectivo, te digo, es un distrito con el que tengo una genuina conexión, ¿no? Me siento muy cómodo y lo conozco. Es un distrito, es difícil para candidatos nuevos, ¿ah? Sí, po. Es un distrito muy grande, con conexiones Y complejas. muchas comunas que tampoco tienen mucha relación. Yo lo veo, por ejemplo, en el otro distrito, creo que es el 9 o el 8, se me confunden, pero es que está Colina y Maipú, ponte tú. Claro. ¿Cómo lo...? Súper distintas, po. ¿Cachai? No, bueno, aquí tenéis comunas que son prácticamente 100% rurales, como Algüe, Hay algo común ahí. El Monte, y tienes zonas que son muy urbanas, como puede ser las zonas de San Bernardo Centro, El Manzano, ¿no? También tienes Melipilla y Talagante, zona urbana. En Buin se han desarrollado muchas villas, ¿no? O sea, pero que conviven con las zonas rurales y semirurales, mucha agricultura familiar campesina en convivencia, a veces problemática, con agroindustria. o sea, sientes un vínculo con el distrito, pero no vives ahí. Tengo no vivo ahí. Ok. ¿Crees que eso te perjudica? No. Yo creo que la gente espera de sus representantes que conozcan el distrito, que conozcan a la gente, que conozcan las problemáticas. Y eso yo creo que lo expresamos de manera clara en nuestra candidatura. Aquí hubo un candidato del Frente Amplio que decía que detestaba a los turistas políticos, incluso los de su propio sector, y yo apelé a la situación de Beatriz Sánchez, y ahí cambió su argumento en un segundo. Bajo el criterio que él tiene, tú serías un turista político, o sea, alguien de tu sector te detesta. ¿Hay claridad en el Frente Amplio de lo que es ser o no de la zona? Porque veo que hay Diversidad de criterios. diversidad de criterios. po. Hay diversidad de criterios en muchos asuntos en el Frente Amplio. Lo Me que he dado yo lo cuenta. veo como una diversidad y una riqueza. Riqueza que veo que no la han aprovechado mucho porque se están discutiendo harto entre la izquierda. Sí, pero el Frente Amplio no hay una experiencia desde los 90 en que la izquierda, que tiene una tendencia, estoy pensando en los socialistas de los 90, De la concerta. claro, pero no hay una experiencia en que la izquierda, que tiene una tendencia muy a fragmentarse, haya tendido más bien a unirse, ¿no? La experiencia del Frente Amplio, de la fusión entre RD, Convergencia Social Es un hito. y Comunes, es un hito. Yo creo que es un hito. Y Yo es creo un que esfuerzo muy grande de la izquierda, bien inédito, como te digo, no hay experiencias conocidas desde los 90 en esta No, materia, y yo creo que es valioso. Entonces creo que la diversidad y la riqueza de la diversidad que tiene el Frente Amplio nos ayuda a ser un partido que le habla a diferentes mundos. Yo creo que es un acierto el que se haya fusionado los partidos del Frente Amplio en un solo partido, Así ya a es. nombre de coalición. De hecho, voy a ir más lejos y me van a retar por esto, pero yo creo que Chile Vamos debería hacer lo mismo. Yo creo Probablemente. yo creo que ante el auge de las ultraderechas, yo creo que si quieren lograr Chile Vamos una unidad verdadera, deberían fusionar la UDI, RN y Evópolis. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que para el sistema político en general es mejor. Hubo intentos. Si es que no cambien el sistema de atomización, bueno, entonces Así es. fusiónense, perdón, en Así es. en los partidos más grandes. Durante mucho tiempo hubo muchos intentos y conversaciones para fusionar el PPD, que fue un partido instrumental en su momento, con el Partido Socialista. Instrumental de 30, 40 años, pues, o sea, Bueno, esto va a durar un ratito, oye, hasta el día de hoy, hasta presidente tuvimos el PPD. Permaneció en el tiempo. Sí, po. Y crearon una identidad propia por lo mismo, porque permanecieron en el tiempo. Y yo creo que ese esfuerzo de fusionarlo, de fusionarse con el PS debió haber perseverado y materializado. Yo también creo que sería bueno que la centro derecha, o sea, yo creo que en general es una buena noticia para el país tener una centro derecha fuerte. A mí Yo creo me que eso- me yo preocupa también la comparto. falta de contraste
con la ultraderecha que está mostrando en general la centroderecha. ¿Crees que no se diferencien mucho la centroderecha chilena, entendiéndola como Chile Vamos, a la derecha ultra, republicanos, libertarios, social cristianos? Es que yo en esto quiero ser honesto. A mí me gusta ser como apelar a la honestidad intelectual. Yo creo que sí hay diferencia. Yo creo que hay personas del mundo de Bópoli, un mundo, Renovación Nacional es muy diverso, sí, la UDI también, pero hay un mundo que efectivamente tiene una mirada distinta, ¿no? Yo creo que Piñera, por ejemplo, era una persona que no quería desmantelar el Estado, ¿no? Como tampoco lo quería Alessandri, ¿no? Era una persona de centro derecha que creía que había que haber un mercado pujante, neoliberal, y la cuestión, y con mucha actividad y capaz de proveer servicios sociales, pero que hubiera a su vez una institucionalidad fuerte, que hubieran mecanismos de recaudación de impuestos positivos, etcétera, ¿no? Yo creo que la amenaza de la ultraderecha más radical, digamos, y de cómo se va colando una cierta idea de desmantelar lo público, el Estado, de quitarle financiamiento y capacidad, de hacer lo que el Estado debe hacer, ¿no? Que es redistribuir. O sea, el Estado existe... ¿Ese es el rol del Estado? Yo creo que esencialmente ese es el rol del Estado. Al menos en Chile. Proveer de instituciones, de una institucionalidad pública, dar el sustento al funcionamiento de la República y redistribuir recursos. Sí, yo creo que la estructura de lo público, y cuando pienso en redistribuir recursos, no pienso solo en recursos monetarios, ¿no? Cuando hablo de la educación pública o de la salud pública o de un sistema de pensiones que incorpora elementos redistributivos, estoy pensando precisamente del rol de un Estado que entiende que las condiciones de base en las que nos iniciamos las personas para desarrollar nuestros proyectos vitales son distintos y por tanto hay segmentos amplios de la población que requieren la provisión de servicios de mínimos comunes sociales provistos desde lo público. Mantengámonos un poco con Sebastián Piñera. ¿Era para ti un demócrata como le definió Gabriel Boric? Sí. ¿Por qué? Porque creo que era una persona que en su recorrido, en su trayectoria como presidente 2 veces, demostró apegarse a la institucionalidad democrática. Yo nunca lo vi tratando de horadar la institucionalidad democrática desde adentro, como lo suelen hacer los gobiernos actuales de vocación autoritaria, particularmente de la derecha extrema. Y creo que cometió grandes errores en la administración del estallido social, entre otros, declarar la guerra, ¿no? Y se leyó mal, ¿no? Se leyó mal en ese momento lo que era una movilización que si bien tenía un componente de violencia complejo, que yo particularmente condené siempre, así que no me siento cómodo con eso, pero no logró entender en profundidad la dimensión de la grieta social que estaba apareciendo. Y yo creo que hizo un uso del sistema de represión inadecuado, sí. ¿Es Carabinero un sistema de represión? O sea, los carabineros tienen, entre otras funciones, reprimir. Lo tengo claro, pero claro. No tiene como una carga definirlos como tal. Porque al final es el Estado el que puede ejercer la fuerza. Totalmente. Y me parece bien. O sea, de hecho, los que proponen como milicias municipales, amigos. Pero, nada, te lo preguntaba. No, perdón. Es que ahí voy a aclarar. Yo defiendo absolutamente que carabineros, las policías, las 3 policías que hay en Chile, la aduanera, la Policía de Investigación y Carabineros, tengan el monopolio del uso de la fuerza, al igual que la Fuerza Armada. Por eso me da cosa que estén como algunos en pro como de las armas privadas y que la gente se arme. A mí yo lo encuentro muy peligroso. Muy peligroso. Oye, te preguntaba lo de Sebastián Piñera porque durante el momento del estallido yo estuve muy pendiente del estallido, yo fui a las marchas, estuve en todas. Había muchas personas de tu sector o cercanas, digamos las izquierdas, que básicamente posicionaban a Sebastián Piñera como un dictador. De hecho, habían estadios llenos que gritaban Piñera, asesino, igual que Pinochet. ¿Le habrá pesado a la gente de tu sector lo que dijo el presidente Boric y tal vez lo que dices tú ahora de que él era un demócrata? Porque hubo gente que lo posicionaba como un violador de los derechos humanos al mismo nivel que Augusto Pinochet. ¿Crees que están en lo mismo? No, en ningún caso. No, Piñera, o sea, a ver, Pinochet es un asesino, un criminal documentado, que persiguió, asesinó a más de 2.500 compatriotas. ¿Y Piñera? Piñera yo creo que fue una persona que administró muy mal la crisis social,
que incluso el propio ejército, el propio comandante jefe del ejército, le dijo... Sí, pues yo soy un hombre feliz. Le dijo de modo muy directo, como, no es este el camino. Onda, como nosotros no estamos para esto. No, y no es este el camino. No me meta a mí como parte de una solución porque no nos corresponde. Y eso da muestra de que había un enfoque incorrecto de cómo abordar la crisis social, ¿no? Si te acuerdas, en los inicios del estallido, Piñera, cuando se filtró este audio de la primera dama Cecilia Morel, que le encontré toda la razón, porque era la única que dijo, vamos a tener que dejar nuestro privilegio y compartirlo con los demás. Lo tuvo claro desde el primer minuto. Ceder nuestro privilegio y compartirlo con los demás. Perfecto. Y Piñera en un momento tuvo, yo creo que la correcta intuición, si tú te acuerdas, de llamar y convocar a unos como espacios de diálogo nacionales, ¿no? Sí, me acuerdo. Y después se le metieron los alcaldes con esta consulta y eso quedó... llamó a unos líderes de opinión, me acuerdo que fue Carlos Peña, claro. Y varios, sí me acuerdo, que armó una cuestión ahí. Quedó como en nada. Yo creo que él tuvo intuiciones correctas, pero creo que la manera en cómo se administraron las policías en ese primer momento del estallido ayudaron a exacerbar la crisis. ¿Eso, ¿no? o que nuestros carabineros demostraron que quizás eran pencas? No, yo no quisiera decir que porque, los carabineros... Porque se cuestionó harto como que no estaban capacitados, que no habían tenido clases en la escuela de cómo usar ciertas armas, de que las clases de derechos humanos con suerte eran una al año. Yo a veces he barajado que Carabineros nunca en la historia, en democracia, se había presentado una situación así y se demostró que nuestros carabineros en momentos de crisis no estaban capacitados. Bueno, yo por eso a mí me gusta ser justo. Yo creo que ese fue un momento de un nivel de exigencia para el país, para la institucionalidad completa, a un nivel muy alto, ¿no? Y efectivamente Carabineros en ese nivel demostró falencia y grietas, ¿no? Entre otras, el manejo, control de los temas relacionados con derechos humanos, ¿no? Hubo evidentemente muchos atropellos a los derechos humanos de manera muy grave, documentados en varios informes ojos, o sea, internacionales. Claro, entonces yo creo que ahí efectivamente demostraron... Ahora, se han hecho cosas en esa línea, ¿no? O sea, yo creo que las institucionalidades crecen y aprenden. Hoy día, en la formación de Carabineros, la escuela de formación, hay ramos y materias de derechos humanos. Se han hecho cosas prácticas. Por ejemplo, este gobierno reguló el uso obligatorio y el resguardo de los materiales audiovisuales de Carabineros. ¿Te acuerdas que hubo una gran... Me acuerdo. disputa respecto a si tenían o no las cámaras, si después, estaban grabando, si después estaba como medio de prueba o no. Este caso del joven mapuche, no recuerdo el nombre. ¿Catrillanca? Claro, que había registro grabado, pero al final no había registro grabado porque el tipo lo había usado para grabarse teniendo sexo con la señora, una cosa así, no teníamos las imágenes. Claro. Me acuerdo que estaba... Una GoPro multiuso. Que era para esto, que era para tenerla ahí y ver... las cuestiones, no ver a la señora haciendo sus cosas. Pero bueno, oye, para cerrar un poco el tema del estallido social, ¿sirvió de algo? Te lo pregunto porque, a ver, no se consiguió nada de lo que se exigía. Chadwick no renunció, lo terminaron condenando post. Piñera ya no se puede condenar ni juzgar porque está fallecido. Carol Dance no la chupó. No se aprobaron las convenciones constitucionales y lo que a mí más me duele, que existen víctimas de violencia policial que se han suicidado. Es tremendo. O sea, no se consiguió nada y por los suicidios yo veo que tu sector los abandonó. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que había un sistema de acompañamiento probablemente insuficiente. Claramente, de parte del Estado. Se suicidaron. Sí, no me parece que sea directamente atribuible aquello al rol o la función que ha cumplido el Estado, digamos. O sea, no me atrevería a discernir caso a caso la situación personal de salud mental o no que vivían esas personas. Pero con un gobierno y un partido que vela tanto por la salud mental, yo me hubiera puesto cierto énfasis en que tenga una estabilidad emocional y psiquiátrica post violencia suficiente para no acabar con su vida. Yo creo que ha sido insuficiente el apoyo. Yo creo que ha sido insuficiente el apoyo del Estado en su conjunto. Ahora, respecto al estallido, yo no comparto 100% tu premisa de que no se logró nada. El estallido no era para... o no se produjo, ¿no? Para sacar a Piñera a Chadwick. Discrepo. ¿No? Yo creo que habían sectores que sí querían que cayera. Bueno, sectores, por supuesto, había sectores y que ahora querían... se desdicen. Diego Ibáñez declaró en su momento que era momento de que debía renunciar y ahora se desdice de eso. Ya, es posible, pero además
hay sectores que probablemente estaban muy entusiasmados con la violencia. O sea, por supuesto, si el estallido social fue una expresión inorgánica de muchos sectores del mundo, Comparto. de Chile, por lo tanto habían expresiones muy diversas, pero yo creo que, por ejemplo, yo creo que el royalty minero jamás se hubiera logrado si no hubiera habido no solo el estallido social, una acumulación de movimientos sociales del año 2005, 2011, 2019. Yo creo que el aumento significativo que hemos tenido y la disposición que han tenido todos los actores para el aumento del sueldo mínimo no se hubiera logrado si no hubiera sido también por una movilización social. ¿Pero eso se aumenta en todos los gobiernos? No. El aumento del 50% que ha tenido desde 2020 a 2026 es absolutamente inédito. Eso no lo han tenido todos los gobiernos. ¿En cuánto, en porcentaje? ¿En cuánto se ha crecido? En porcentaje, pues normalmente había un reajuste un poco incremental sobre el IPC. Pero este reajuste, o sea, este alza de ese nivel mínimo, no ha habido nunca. Okay. No ha habido nunca. Y tiene mucho que ver cuando, ¿te acuerdas que en ese momento salió Luxich en un momento a decir que había que él se iba a cuadrar y que iba a subirle a todos sus trabajadores? Y que se cuadró de forma privada. A 500.000 pesos sí. el sueldo acuerdo, mínimo. fue el primero gran empresario que lo dijo. El estallido social también tuvo cruzado por muchos elementos propios del movimiento feminista. Hoy día tenemos una ley Karin, que es una ley de protección en el acoso laboral, que yo creo que también es fruto de la conquista de unos ciertos sentidos comunes propios. ¿Y dónde quedan esos sentidos comunes? Porque con el caso Monsalve, el gobierno lo tuvo que asumir porque los pillaron. Mira, el caso Monsalve yo creo que no es efectivamente la expresión más clara de una vocación que ha tenido este gobierno de protección especialmente de la mujer, y lo estoy pensando en la ley Papito Corazón, lo estoy pensando en la ley de protección de la violencia contra las mujeres. O sea, yo creo que este gobierno ha dado grandes pasos que no son solo fruto y expresión de este gobierno, son fruto de la acumulación de una fuerza esencialmente en el movimiento feminista. Ahora, si tú me dices si el caso Monsalve en particular se manejó de la mejor manera, yo creo que ha quedado más o menos claro y expuesto que no. Y ahí yo creo que las cosas efectivamente debieron hacerse con mayor premura. ¿Y en cuánto se ha avanzado en temas de mujer en este gobierno? Porque según entiendo, la mujer en el mundo laboral se ha reducido creo que en un 11%, o el 20% el peor en 11 años, algo así. ¿Cuáles han sido las grandes cosas que han hecho el Frente Amplio o este gobierno en materia de mujeres, entendiéndose como un supuesto gobierno feminista? Te lo pregunto porque a veces siento que la agenda mujer se reduce a aborto. No, yo estoy de acuerdo, pero... Sí, yo creo que la agenda mujer de este gobierno ha sido mucho más compleja, ¿no? Mira, a mí me tocó, como director de la División de Organizaciones Sociales, hacer diálogos, que son como unas charlas con encuentros con mujeres, para dar a conocer la ley del pago efectivo de pensiones, ¿no? La llamada ley Papito Corazón. Me gusta esa ley, yo encuentro que son corresponde. billones de pesos de mujeres que habían tenido que criar solo a sus hijos con sus propios recursos, mujeres, además yo las conocía porque eran mujeres dirigentes sociales, trabajadoras y cuidadoras de sus hijos que no recibían ni un peso. Hoy día creo que no se puede sacar ni carnet de manejar un hombre que tiene... No, y no pueden recibir aportes del CERVEL, no pueden recibir aportes, no pueden recibir becas, bueno... Ojalá los sistemas de los servicios públicos estuvieran así de sincronizados también. Esos son avances sustantivos que ha tenido este gobierno. ¿Pero no crees que eso es más por el escándalo de Franco Parisi que por el estallido? Porque yo, por ejemplo, en el estallido social nadie alegaba por las pensiones, sino que mejor por cosas de las mujeres y derechos de las mujeres. En el estallido social, las mujeres, según interpreto yo, se quejaban esencialmente de la inequidad estructural, ¿no? Y esa inequidad estructural tenía que ver, en primer lugar, con que las labores domésticas y de cuidado han recaído esencialmente en las mujeres. Hoy no día, vi eso en el estallido, yo veía era más como no nos maten. Bueno, también, por supuesto, y en eso se ha avanzado. Hay hay proyectos de ley importantes en esa materia que no se ha aprobado ni uno. No, sí hay uno de violencia integral que se ha aprobado. Ah, ¿eso sí? Sí. Bien, habrá que verlo. Ahora, respecto a la inequidad de base, nosotros tenemos por primera vez un sistema nacional de cuidado en Chile, incipiente, que todavía se está desarrollando. Eso también es valorable. Pero además ha generado una cosa cultural muy fuerte. Hoy día tú vas a hablar con mujeres en cualquier barrio, en cualquier población de Chile, y tú le dices, ¿usted trabaja? Sí, yo trabajo en mi casa. Sí, yo cuido a mi abuelo, yo cuido a mi madre. Ya no es como no hago nada. Antes era como no y no tengo pega. ¿Y tu mamá qué hace? No hace nada, es dueña de casa. Está en la casa nomás.
Hoy día las mujeres mismas se reconocen como cuidadoras. Eso es muy ¿no? bueno. Eso es un cambio cultural. Bueno, eso es un cambio cultural. Hay un registro de cuidadoras. Hoy día que pueden acceder a beneficios bajo la idea de a quien cuida también hay que cuidarlo. También debe ser sujeto de protección el cuidador y la persona cuidada. El hecho de que las mujeres hayan tenido que cargar históricamente con la responsabilidad de criar a sus hijos y que los hombres se desentendieran, como decir, bueno, yo aquí puse mi parte, mi cuota, pero sabéis que en verdad no me siento cómodo criando y tengo otros proyectos, y voy a hacer familia por otro lado, muchas gracias, y que las mujeres tuvieran que asumir esa responsabilidad sola, bueno, eso también hacía parte de esa inequidad, de base, ¿no?, que denunciaban las mujeres en el movimiento feminista y en el estallido social. Por lo tanto, yo creo que sí ha habido avances sustantivos en esa materia durante este ciclo. Te lo voy a preguntar así. ¿Tú crees que las mujeres de Chile viven mejor que hace 4 años? Es difícil tomar cualquier grupo social y decir... Pero este es el mayoritario, 51%. Por eso te digo, pero decir todas estas personas viven mejor porque las personas viven realidades diferentes, ¿ya? Ahora, creo que hay muchísimas mujeres en Chile que se han beneficiado de los cambios que se han hecho y de los aportes de la institucionalidad, como el relacionado con el pago efectivo de pensiones, que insisto, son billones de pesos que no estaban en los bolsillos de cientos de miles de mujeres y hoy día están para vivir y llegar a final de mes. Creo que hoy día hay un sistema de protección y hay una cultura mucho más clara de protección a la mujer. Creo que se han integrado en la institucionalidad pública protocolos del trato de cómo tratar a mujeres que son víctimas de violencia. Empezamos a entender y absorber conceptos como violencia económica, violencia laboral, violencia psicológica. Eso se viene harto. Sí, pero no teníamos normativa, po. No teníamos normativa y hoy día la tenemos. ¿Y esas muchísimas mujeres que ves tú beneficiadas, crees que son la mayoría? Yo creo que en su conjunto las mujeres del país se han beneficiado esencialmente de lo que ha sido el movimiento feminista del último ciclo y que creo que este gobierno lo ha expresado de manera institucional. Pero más que expresarlo. Sí, ¿Ha hecho algo? Yo creo que ha habido avances sustantivos. Siguiendo un poco en la tónica de esto, ¿crees que los gays vivimos mejor ahora que hace 4 años? ¿Y los trans y los bi y todo? Porque yo francamente encuentro que hay una deuda enorme con la diversidad sexual de este gobierno, entendiendo que este gobierno era súper gay. De hecho, me acuerdo que hacían hasta gráficas como de Jackson y Boric, como así, todo era como súper alternativo, no binario. Y lo que veo ahora es que aumentan las denuncias por homofobia, hay un temor de olas de conservadurismo de ultraderecha que nos hace temer a muchos, ¿cachai? ¿En qué quedó esa cuestión? ¿Qué pasó ahí? Se fue la Irina Caramano del rol de primera dama, que no era primera dama, que tocaba hartos temas de diversidad sexual y no quedó en nada. ¿Qué pasó? Yo creo que ha sido insuficiente. Yo creo que hay una deuda con el mundo, con la comunidad LGTBIQ+. No ha sido fácil porque cuando se han querido avanzar en legislación, estoy pensando en el proyecto de ley trans, nos hemos encontrado con un equilibrio en el Congreso que no nos favorece, ¿no? Es ya, poco. pero Piñera aprobó el matrimonio gay con votos de derecha, lo mismo ha pasado con la unión civil, o sea, se puede jugar. Bueno, ni una ley de diversidad sexual se ha podido aprobar en un contexto favorable del sector político. Sí, es que yo ahí distinguiría en lo favorable, porque hoy día, si bien hay un gobierno progresista que tiene estos conceptos, estas ideas de manera muy incorporada, ¿no?, en su propio quehacer, hoy día tenemos una situación de minoría en ambas cámaras y además tenemos una ultraderecha que culturalmente está tironeando a una centroderecha que estaba, parecía que hasta hace pocos años muy convencida de esto, y parece que hoy día está un poco más dubitativa. Sí, ¿no? Comparto con eso, como que bailan al son de la música que pone el Partido Republicano. Y de hecho es algo que he criticado mucho a Chile Vamos, como, ¿cuándo van a poner la música ustedes? Porque resulta que es como la teoría del reemplazo, desde el Partido Republicano a Chile Vamos y todo lo otro, se está dando porque ellos se dejan bailar al ritmo de la música que ponen los republicanos. Esa cuestión la encuentro insólita. Bueno, y por eso en países que han impedido la entrada, el ingreso fuerte de la ultraderecha, se ha logrado precisamente a propósito de una articulación táctica entre los mundos
de la socialdemocracia, del progresismo, con las centros-derechas liberales, ¿no? Y yo creo que ahí la centro-derecha chilena ha perdido la brújula, y en eso yo creo que Piñera era una persona que hacía de dique de contención. O sea, Igual creo. hoy día tú ves Igual creo. gente joven del mundo de Chile Vamos, de la UDI, Fanáticos de Pinochet. Y nacieron en democracia. Pinochetista. Esa cuestión, ¿sabes por lo que pasa? Lo dije el otro día en el podcast con Germán. Es porque es una generación que su principal trauma social fue el estallido. No tienen noción de otras grandes crisis, no se acuerdan ni siquiera de cuando Pinochet estuvo preso en Londres y provocó protestas de la derecha y cosas así. Creen que la democracia y nuestra libertad de nuestro sistema político es como el aire. Entonces, como no, tiene que volver el orden y la cuestión y y empiezan a sentirse representados por Pinochet, yo creo que por daddy issues. O sea, hay un tema ahí de protección integral. Yo podría entender gente mayor a favor de Pinochet. Completamente en desacuerdo, pero ya, vivieron algo. La típica, tú no comiste sancho chino, ok. Pero nacer en democracia y estar a favor de Pinochet o reivindicar Pinochet es de una deshonestidad intelectual y una vergüenza si es que les pagan buenos colegios y universidades que en realidad yo no entiendo. Sí, O sea, es muy tremendo. A mí me ha es atroz, es tocado verlo, conversar y debatir incluso, y es muy lamentable. Yo creo que es un retroceso cultural, y ahí grave. yo rescato que una figura como Piñera era un dique de contención. Pues Sí, Piñera po. era muy claro, fue la persona que habló de los cómplices pasivos, y cuando habló de los Y cómplices cerró pasivos, el penal Cordillera, ojo. cerró el penal Cordillera. Y cuando Piñera habló de los cómplices pasivos, ¿a qué se refería con los cómplices A los pasivos? civiles, po. Al rol de los civiles. A los po. civiles, fue el primero que tocó, Al ni rol de siquiera los la civiles. izquierda había tenido el impacto de mencionar civiles Claro, po. involucrados, Dijo- porque lo dijo uno del sector. Po. Así es, pues. Y Eso dijo en el fue fondo, clave. aquí no solo fueron los militares, esto se logró sostener y profundizar en el Agustín tiempo, Edwards. porque habían civiles Claro. que estaban trabajando, apoyando, aportando Y de sapos, po. a la implementación del proyecto cultural, militar, económico de la dictadura. Exacto. No, exacto. En resumen, volviendo un poco a lo de atrás, de la campaña de todo gratis y todo gay a todo caro y heterosexual, po. ¿Cómo me perdí? Me acuerdo que en la época de campaña Ah, era todo todo gratis. gratis y todo gay. Y ahora está Ya. todo más caro y los gays estamos más asustados. La raja. Sí, yo te insisto, yo creo que en el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, hay una deuda del Estado chileno, y yo creo que el progresismo le ha faltado fuerza para enfrentar... Teniendo ministros gay, po. Sí. Tuvieron ministros gay, está lleno de y homosexuales. en teniendo, SECOM. y teniendo una cultura y unas generaciones en que esto realmente no es tema hace Exacto. mucho tiempo, ¿no? Y O parece sea, que como no es tema, claro, no se hicieron nos nada, olvidó po. que para otros sectores, ¿no? Sí hay un afán de retroceso, Sí, po. ¿no? Y eso políticamente hay que... Y respecto a lo todo gratis... yo sé que era una sí, no sé, imposible, pero era un eslogan. Son po. caricaturas pero fíjate que este gobierno hizo, entre otras cosas, el establecimiento del copago cero en FONASA, que Eso lo permitió encontré que bueno. 1.200.000 personas pudieran acceder a todos los servicios de la salud pública, con sus deficiencias que conocemos, pero acceder a todos los servicios de la salud pública de manera gratuita en todos los tramos de FONASA, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la aspiración del progresismo de seguir avanzando en gratuidad en la educación pública, seguir avanzando en un sistema de salud oportuno y de calidad, seguir avanzando en pensiones que garanticen una vejez digna, son premisas de justicia social que nos movilizan, y por lo menos que yo no he abandonado. Vamos a lo que nos convoca. Convención Constitucional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que las izquierdas tradicionales, entendiéndolas como concertación, e incluso sumaría algunos del Frente Amplio, no fueron valientes en enfrentarse y pararle los carros a los activistas presentes electos en la convención, a los escaños reservados de los pueblos indígenas y en particular a la lista del pueblo. Yo creo que tenían mucho temor a la funa social. Yo creo que algo de eso hay, digamos, pero yo no lo pondría solo en términos de la valentía o la cobardía. Lo pondría respecto a los objetivos. Cuando nosotros entramos a la Convención Constitucional, el primer objetivo que nosotros teníamos y que sentíamos como responsabilidad era ser capaces de escribir en 9 meses o un año máximo una constitución en forma y fondo. Y eso, desde el día 1, parecía complejo, ¿no? El día 1, no sé si te acuerdas, cuando empezó la convención,
La Elsa Labraña vestía como bueno, de un loco de la calle gritando cosas, y ¿cachai? Yo dije, esto va a terminar pararon mal. el himno nacional, que lo estaban cantando Horrible. unos niños. Horrible. Nosotros nos acercamos, estaba Carmen Lo Gloria vi. Valladares, hablamos, después un grupo salió a Plaza de Armas porque había una situación con carabineros. Sí, po. Y que Yo- esa era la razón un poco como de pararlo Ya. el himno, pero que es estupidez más grande en lo comunicacional, Bueno, po. yo fui con un grupo de gente a buscar a los constituyentes que habían ido Hacer para show. pedirles que volvieran para que pudiéramos retomar la ceremonia. Por lo tanto, había un clima de amenaza de que este proyecto, de que este proceso se pudiera materializar. Acuérdate que los primeros días nos encontramos con que no había micrófonos conectados, No, y no en había, contexto pandemia, imagínate, que era y ya no una había, cuestión... no había infraestructura. El gobierno No, pues, Piñera no no había. había dejado la infraestructura mínima. Bueno, ¿no? tampoco dejaban que Piñera ofreciera cuestiones, porque lo que ofrecía el gobierno decía, esto es terrible. No, pero no estaban conectados los micrófonos ni Sí, las eso- teles. Ah, no, bueno, no, ahí estaba no, la Cata Parot, ¿te acordáis? Sí, Lo pues hizo como el orto. no había una infraestructura mínima para poder sentarse en una mesa 30 Es personas a verdad, conversar. tienes razón. ¿no? Me acuerdo Entonces, por la polémica de la Cata Parot, te la sacaron de una. entonces, el objetivo número uno de quienes entramos con la vocación de que esto funcionara era ser capaces de escribir una constitución en forma y fondo. ¿Y fueron ¿no? capaces? Bueno, sí, escribimos una constitución. Po. O sea, en un año... Pero no se probó. No, pero es que yo creo que hay que hacer una distinción. Mm. La constituyente fue capaz de presentarle al país en el plazo de un año un documento que era un proyecto constitucional. Bueno, A mi modo de ver, mejor que el actual. Y tenía cosas que hubieran sido un desarrollo, un aporte importante para el país, pero la gran mayoría del país así no lo quiso, digamos, y eso es absolutamente legítimo. No te olvides que esta constitución, habían muchos medios extranjeros, incluso revistas económicas prestigiosas, que la evaluaban de modo positivo, ¿no? sí, Y pero que- todos sabemos que tenemos contactos y amigos que trabajan afuera. y que le quitaban los elementos catastróficos. Pero te quiero O decir sea, que... yo lo digo bien en buena, pero muchos de los reportajes que salen en medios extranjeros, que destacan cosas y cosas así, suceden porque nosotros conocemos a los periodistas que están ahí. En realidad, gestionar una salamería, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, a algo chileno desde afuera no es tan difícil como la gente cree. Y eso lo digo por la entrevista a Camila Vallejo en su momento en un diario alemán, lo digo por Isquia Sech también, no me acuerdo en qué revista, e incluso de Evelyn Matei en la revista, creo que era Newsweek, o The Economist, no me acuerdo. Esas cosas son fáciles de gestionar para afuera. Bueno, yo no conozco ese mecanismo, me estoy enterando por ti, pero lo que te puedo decir es que yo creo que el texto tenía cosas que eran positivas para el desarrollo institucional del país. Creo que cuestiones estructurantes, como que Chile sea un estado social y democrático de derecho. Me gusta eso, pero por ejemplo... Creo que elementos respecto al funcionamiento del sistema político, de no tener un sistema tan excesivamente presidencial. Ahí describo, porque por ejemplo en la propuesta constitucional proponía sacar el Senado, cosa que nadie pidió en el estallido. Yo no sé en qué momento el Senado había que sacarlo. De que son una lata los tipos, son una lata. Pero nadie pidió sacarlo y aquí ustedes dijeron, vamos a sacar el Senado por presiones, creo yo, del Partido Comunista y vamos a crear este Congreso de las Regiones que yo decía, si no le tienes cariño a tu región, No, Juan, postúlate a eso. ahí yo creo que hay una omisión de algo muy A importante. ver, Evidentemente, la expresión inorgánica del estallido no era un cúmulo de elementos que tú pudieras decir, ya, aquí están en el estallido, yo voy a ver las pancartas y las publicaciones, los posts, están los 150 artículos, normas pero constitucionales. no intentaron hacer eso en la Evidente- Constitución con la cantidad por de eso te cosas digo, que había. Evidentemente, no, yo creo que no. Evidentemente que no. El estallido social provocó una energía que hizo que el sistema político definiera que una de las maneras de canalizar esa energía era haciendo un cambio constitucional, que era una antigua deuda del, Sí. del sistema político y de la sociedad chilena desde la reforma del agua del año 2005, que no habían sido lo suficientemente satisfactorias en general para el sistema. Abierto esa puerta, lo que cabía, porque es propio de una constitución, era revisar, entre otras cosas, el sistema político. Y en ese entonces, todos los expertos, de izquierda a derecha, proponían avanzar hacia un sistema parlamentario y no presidencialista. Y eso incluía, en muchas de sus versiones y propuestas, la eliminación del Senado y tener una estructura unicameral. Ahora, Pero pasando a un sistema parlamentario, po. Así como los Bueno, British de Latinoamérica. bueno, Po. por eso, porque no se avanzó a un sistema parlamentario, finalmente se propuso este sistema poco mixto, con un Consejo de las Regiones, que fue tomando cada vez más atribuciones bastante parecidas al Senado. Por presión pública, porque en un principio no tenían ni una atribución. Está bien. Si a ver, Juan, yo no te quiero defender o reivindicar o sea,
Es que yo creo que fue un error muy grande postular la eliminación del Podríamos Senado. tener una larga conversación respecto a mi evaluación de cada una de las normas que estaban propuestas en ese texto. Pero a lo que porque no te olvides, y es cosa de ir a las votaciones, o sea, muchas de las normas que llegaron a ese texto, yo las rechacé. Sí, no, sí me acuerdo. No me acuerdo parecían, que rechazaste varias no me parecían correctas. que te causaron problemas. Y no me parecían correctas, ¿no? Ahora, en el suma y resta, me parecía que el texto era un aporte. Y por eso me la jugué decididamente por el apruebo y no me arrepiento de eso en lo más mínimo. Pero, por ejemplo, ¿por qué se logró plasmar en esa propuesta constitucional artículos como la semilla campesina? Esa fue de la Elsa Labraña. O sea... No, pero esa no llegó. No, No sí llegó. estaba. No. Está la cuestión de la semilla campesina. Yo leí la cuestión de la semilla campesina. Ahora, perdón. Pero ¿para qué? Mira, yo ahí tendría que hacer un ejercicio de memoria para saber exactamente, pero también es importante señalar que, a ver, yo nunca he tenido la tentación de decir el proceso no llegó a buen puerto y fue rechazado el texto única y exclusivamente por las fake news que se promovieron. Fue un factor, pero no el 100%. Fue un factor. Y una de las cosas que se hizo fue promover la idea de que muchas propuestas de normas absolutamente descabelladas, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, descabelladas, que se hicieron, eran normas finales. Pero como tú podías, con un grupo de constituyentes, presentar una norma, tú podías presentar cualquier locura, ¿no? Incluso ingresaban normas por bueno, había una que quería que volviera a un sistema stalinista, me acuerdo. De participación, sí. Y se rechazó. Que era de una De una loca. de una dirigente que venía del mundo trotskista. Sí, ¿no? Y que no cachaba ni una de realidad. Claro, entonces, pero claro, mucha gente se quedó con que esas normas habían quedado, ¿no? Porque estábamos encerrados en pandemia y veíamos esto Por 24/7 supuesto. y yo creo que ahí no dimensionaron el factor de la comunicación política. Estoy Porque era el absolutamente de mejor acuerdo reality show que teníamos. Habían duchas, dinosaurios, cánceres que no eran cánceres. Absolutamente de acuerdo contigo. Y yo creo que uno de los grandes errores de la Convención Constitucional fue no aquilatar que el modo en que se iba a llevar adelante el proceso iba a ser en última instancia el que le iba a dar o no la legitimidad para que la gente decidiera si aprobar o no. Sí, porque era más o menos evidente que era muy difícil que toda la gente pudiera leer e entender en profundidad cada uno de los artículos de una constitución, ¿no? La gente se iba a quedar con los grandes titulares. Y los grandes titulares tienen que ver con el contenido, pero también tienen que ver con las formas. Y yo creo que ese modo extremadamente informal, que también era la expresión de una cosa contracultural, de la política, de la burocracia, de la política. Sí, pero a Chile le gusta la república. Por eso te digo. Te gusta que bacán, protesta toda la cuestión, pero ahora los que hubo, estructura. Yo te lo reconozco, o sea, yo creo que fue un gran error. Y creo que un cierto sector observamos esto y vimos esto durante el proceso, lo sufrimos. Para serte muy franco, yo te comentaba fuera de micrófono, yo creo que la convención fue una convención esencialmente de activistas y no de políticos. Y eso lo destruyó. ¿No? Y los activistas que venían de un Chile herido, que legítimamente quería recuperar el agua en ciertos sectores, que venía con una causa súper específica y súper legítima, pero que no tenían primero los elementos propios de como la negociación política, ¿no? Como la disposición a llegar a acuerdos, ¿no? Porque venían mandatados para una cosa. Para un artículo. Para un artículo, para dos, para tres. O sea, cáchate, o sea, por una cosa quería... No, es que ahí yo lo entendí. Ahí, cuando ciertos sectores de la izquierda empezaron ya con el acuerdo de hacer un proceso constitucional ya listo y empezar a armar, no, pero es que ahora hay que hacer lista independiente, no, es que ahora los escaños reservados tienen que ser así, ahí la embarraron. Bueno, yo no voté a prueba por esa reforma. Yo creo que otro de los grandes errores del diseño de la convención fue el modo en que se incluyeron las listas de independientes. Es que más encima, yo creo que eso fueron muy chuecos en arreglar esas cosas después de haber aprobado. Yo creo que eso fue un gran error. Creo que fue, no sé si un error, pero fue muy complejo haber tenido un plebiscito de entrada voluntario, un plebiscito de salida obligatorio, porque eran distintos padrones. Yo encuentro que debe haber sido obligatorio todo. Debió haber sido obligatorio todo. Todo. Bueno, pero unificado, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que hubo problemas de diseño. Creo que las izquierdas, por cierto, cometimos errores. Pero también creo que este proceso, el progresismo, lo ha vivido como una suerte de trauma. Es que es ¿no? un trauma. Un trauma. El 4 de septiembre
y como buen trauma, te cuesta volver a visitarlo, ¿no? Porque te duele. Entonces te cuesta volver a mirarlo, ver lo bueno, ver lo positivo, ver el aprendizaje. ¿No pensaron que iban a perder por tanto? Yo sabía que iban a perder, ¿pero por tanto? No, yo por tanto fue sorprendente, pero yo pensé mucho antes que nosotros íbamos a perder. Yo en enero, sentía señales muy claras, y en diciembre, en la calle, de que la cuestión se estaba girando mal. Yo hablé con varios de tus colegas ya en mayo diciéndole esto pinta súper, súper mal y no me creían. Decían, no, tú estás en una burbuja, que la cuestión... Bueno, yo te digo, yo también lo hablé en su momento con muchos constituyentes, le dije... Y se enojaban, po. Compañeros, se enojaban. Como tenemos que ordenar esta cuestión, tenemos que empezar a hablarle de cosas que le hagan sentido a las personas, vamos a los grandes temas, educación, salud. Que ahí podían haber llamado a figuras, ponte tú como Pancho Vidal, que es seco para hablar, ¿cachai? Explicar las cuestiones, pero resulta que los mismos sectores de esas izquierdas los tenían funados porque también eran culpables de los desastres, sí, pero de los mejores 30 años que hemos tenido en la historia de nuestro país. Lo que te estaba diciendo al principio, Juan, como nuestro objetivo era sacar el texto, o sea, ese era como el fracaso que no nos podíamos permitir, era llegar el otro día sin un texto. O sea, ¿cumplir ¿no? para el 4? Cumplir con la tarea, que era redactar una propuesta constitucional. Y ahí, claro, nos tocó lidiar con ciertos mundos que te cambiaban, entre comillas, su voto, porque aprobaras una norma que a veces a nosotros nos parecía que era innecesaria. ¿Cómo cuál? ¿Qué sé yo? La semilla campesina. No, yo me acuerdo de una, por ejemplo, que me cargaba. El sistema judicial especial de los pueblos originarios. Una estupidez. Causó un problema. Yo lo hablé con gente de los propios pueblos originarios y me decían, nosotros nunca quisimos esto. O sea, es que esa es la cuestión. Salían heterosexuales a sufrir más por los gays. Salen más personas blancas alemanas a sufrir más que por los indígenas que viven en Chile. Pero el problema es que no teníamos los votos para probar que Chile era un estado social, de derecho, si es que no se aprobaba eso. ¿Cachai? ¿Y quiénes proponían esas cosas? Imagínate el chantaje al que vivían, que me estaban contando. Lo que me estás contando, y sabes que no era el primer ex constituyente que me lo dice. Bueno, en el ámbito privado me decían que Lista del Pueblo y Escaño Reservado los chantajeaban para aprobarle sus normas. Es que, a ver, me parece que ocupar el concepto chantaje es complejo porque de algún modo esto estaba dentro de las reglas, digamos. O sea, es decir, ellos tenían unos ciertos intereses y votos, y nosotros teníamos unos ciertos intereses y votos. Es que eso sí es un lado, pero otro también hubo chantaje, porque por ejemplo, esa vez cuando tenían que votar las cosas medioambientales, salieron a leer una lista de Schindler en un punto de prensa. Y se rechazó completa. Sí, pero eso es chantaje. Y tuvo un costo enorme. Eso es chantaje. Opresión política, pero ocupando los mecanismos institucionales que ellos tenían. Como la funa en redes sociales. No, eso me parece absolutamente ilegítimo. Porque funaban, eran, oye, todos los arbolitos, todos los capop, todas las cuestiones, era brutal. Bueno, a mí me funaron también desde la izquierda muchas veces. Es que ahí estaba su problema. Yo una de las cosas que hice fue promover que la derecha tuviera representación en la mesa. Y me parecía lógico. Porque me parecía razonable que en una mesa que tenía, no me acuerdo si 7 o 9 representantes, vicepresidencia, un sector del país, no la mitad del país, una sensibilidad política, y que en la convención igual era 1/3, debía tener representación. Pero claro, veníamos de un proceso social, de acumulación, de muchas heridas, desconfianza, de una profunda desconfianza con la institución. Sí, acuérdate que los partidos políticos éramos la escoria, o sea, nosotros tratábamos de buscar acuerdos con el mundo de los independientes de izquierda, y nos costaba mucho porque éramos sujetos de desconfianza absoluta porque éramos miembros de partidos políticos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas del diseño de la convención, del propio rol que cumplimos, por supuesto, los constituyentes, del rol que cumplió la derecha. Sí. No nos olvidemos, hubo gente que desde el día 1 de la derecha a gritar, a funar, no quería este proceso. No quería, y entraron para que la cuestión no funcionara. Y se dedicó a ponerle palo en el camino y a tratar de sabotearlo. Desde un principio. Algunos tenían la voluntad y también una desconexión con el sistema político por esta idea de que había aquí un poder originario que no debía estar contaminado de los poderes establecidos, de la institucionalidad. Estaba más contaminado que todo. Claro, entonces había muy poca conexión con ese mundo político formal que podría haber dado también mucho mejor como sensibilidad respecto a lo que estaba pasando en la sociedad chilena, ¿no? Mira, y el tiempo. Sí, fue una cuestión tan contra el tiempo que tampoco
permitió demasiado levantar la cabeza y mirar para afuera. Y yo creo que eso también fue un error. También, sí, yo comparto que eso puede ser. No, como que no he mencionado tal vez el contexto en el que se estaba desarrollando y cómo aprovechar ese contexto como para comunicar tal vez mejor o cosas Por ejemplo, así. haber hecho el reglamento. El reglamento se podría haber encontrado un mecanismo para Sí. haber tenido un reglamento antes. Hecho, nos ocupamos, no sé, 4 meses, 5 meses haciendo el reglamento. Entonces Sí. la gente decía, bueno, pero ¿cuándo van a empezar a hablar los temas Exacto, importantes? po. Están Tuvimos hablando de cómo se va a pedir la palabra en la cuestión, ¿cachai? Pero había que tener un reglamento. Po. Pues se demoraron mucho en esa cuestión. Mucho. Pero bueno, para ir cerrando con el tema de la Convención Constitucional, yo lo lamento porque se perdió la única oportunidad que vamos a tener en nuestra historia de haber creado una constitución hecha 100% en democracia y que nos iba a dejar a nosotros a un país, como un país en Latinoamérica casi nórdico. Y lo digo por el hecho de crear algo en democracia, de ser capaces de ponernos de acuerdo sin tener una pistola en la cabeza de crear algo nuevo. Yo creo que se perdió la oportunidad y eso creo yo es responsabilidad de la izquierda, no de la derecha. La derecha hizo su pega como algo que no le gustaba nomás. Lo lamento mucho y yo creo que también las izquierdas, entendiéndola al Frente Amplio, Partido Comunista y Exconcerto, o no sé cómo se llama ahora, dependiendo de cómo les va, tienen que cobrarle muchas cosas a la lista del pueblo de los caños reservados. Yo creo que ellos son los responsables, culpables del fracaso, del ego, de la soberbia, y resulta que ahora están como pasándolo bien, Regio, algunos hasta son candidatos, no lo digo por ti, lo digo por estos otros. Y digo así estos otros porque ahora no sé dónde está la de Salabraña, en su casa cosechando lechuga y jugando con los liebres, po. ¿Y quiénes se maman la vergüenza de esto? Ustedes. ¿Dónde están? Yo creo que falta, y creo que la distancia nos va a permitir, a propósito de este trauma que ha significado para el mundo del progresismo el Y un 4 de éxito para la septiembre, derecha que está festinando Por hasta el día de hoy supuesto. con la cuestión, po. por supuesto. Yo creo que ha faltado y espero que venga, ¿no? Un proceso de mirar más finamente lo que pasó allí, porque las izquierdas cumplimos roles diferentes, ¿no? Tienen que definir qué izquierda son cada uno. No hay Y claridad es en eso. importante aclarar los roles que cumplimos, no solo para entregar responsabilidades, sino para sacar los aprendizajes correctos. Y para que la gente también sepa qué hizo cada uno, porque igual ven como toda la izquierda de la convención como una, y no, eran varias, y varias lecturas. Fíjate que la gente, por esta misma atención que tuvo sobre el proceso, yo creo que tiene mucha más capacidad de distinguir a veces de la que uno cree. A mí hay muchas Puede veces ser. que me ha dicho gente como, a mí me gustó tu rol en la convención. Encuentro que erais de los que andaba buscando acuerdos, Yo creo que la quería gente, dialogar. la gente que ¿no? está valorando eso, digo, a todos los convencionales que se les valora eso, fueron en general los más funados. Los que ponían un poco de piedra a su propio sector, decir, oye cabros, vámonos en la calma. Pero bueno, oye, se nos va acabando el tiempo, te tengo un presente. En el marco de la guerra de Ucrania yo viajé para allá, así que... Lo supe, vi para tus que- reportes. Sí, durísimo. Así que espero que este libro te traiga más conocimiento de lo que vio un chileno en esa guerra. Y aprovecho de preguntarte también, porque no es la única que está pasando. Al parecer hay acuerdo de paz entre Hamas, Israel y todo eso. ¿Lo ves real? ¿Y cómo ves lo que está pasando allá? Que también fui. Todavía no he escrito sobre eso, pero... No, durísimo. Yo creo que nos ha tocado como generación ser testigos en vivo y en directo de un genocidio brutal, eh, de, del intento de aniquilación de un pueblo. Yo en esto estoy absolutamente con la posición de Palestina, no de Hamas, y para que no le quede ninguna duda, condeno absolutamente el acto brutal que cometió Hamas, si no me equivoco, el 7 de octubre, ¿Fue un acto terrorista? entrando a Israel, terrorista y brutal. ¿Son terroristas de Hamas? ¿Los de Hamas? Yo creo que son un grupo, yo no conozco en profundidad el funcionamiento político de Hamas, pero que tienen actos o facciones de carácter terrorista, no me cabe ninguna duda, y creo que lo que hicieron en Israel fue brutal, pero creo que la reacción que se ha permitido el gobierno de Netanyahu, y particularmente Netanyahu, Es desproporcionada. son propios No, de carácter genocida, y creo atroz. que es realmente brutal la impotencia que causa observar esto en el día a día y sentir de que más que expresar la desazón en redes sociales, sumarse a alguna marcha, es tan poco lo que podemos hacer. Yo espero que esta incipiente posibilidad de acuerdo, de tregua, propiciado por Trump, en quien por supuesto no confío en lo más mínimo, de buenos frutos, pero la verdad es que estoy muy desconfiado y No, es es impactante. algo terrible. Y respecto a Ucrania, lo mismo, yo ahí estoy absolutamente alineado con la posición del Estado de Chile y del gobierno de Chile.
Y que es muy valorado en Europa. De hecho, ahí te vas a dar cuenta porque es que a mí una- se me abrieron es una puertas, agresión, a mí se me abrieron o sea, puertas Rusia para reportear está haciendo un país agresor. gracias a lo que ha dicho el presidente Boric. O sea, ese es el toque. Y volviendo un poco a lo de Gaza, mira, yo estuve a pocos kilómetros de Gaza, pude ver cómo bombardeaban Gaza, estuve al frente. Y mientras estaba grabando y veía ahí unas militares israelíes con las que estaba, me decían, bueno, esto que están viendo acá es la Sinfonía de la Guerra. Mientras caían las bombas sobre Gaza. 5 explosiones. Fue una cuestión que me quedé como... Broma que lo estáis llamando así a una cuestión... La banalidad del mal. Oye, no, tú completamente... Las guerras deshumanizan. Es una cuestión horrible. Yo No, creo es que es una de las tremendo. cuestiones más chocantes para todos los bandos. O sea, normalizan Tremendo. una situación inhóspita, pero bueno, espero que sea de tu agrado. Muchas gracias, me interesa mucho, yo tengo harto interés por la... Y es cortito, por la entretenido, hay chistes, política hay internacional anécdotas. Así que me interesa mucho, sí, te gracias. vas a entretener. Ignacio Achurra, candidato a diputado Distrito 14 por el Frente Amplio, ex constituyente, ex actor o sigue siendo actor. No, los actores morimos siendo actores. Es verdad. Sí. Muchas gracias por tu tiempo para conversar acá. No, gracias a ti, ha sido un gusto. Y gracias a todos ustedes también que llegaron hasta acá, un poquito más largo de lo común. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.